fallas en el sistema nervioso son el origen de varias patologías neurológicas. Varios investigadores se han centrado en encontrar la causa de la enfermedad de Alzheimer, dejando de lado un poco el saber que sí que hay una disminución de la masa cerebral, que hay una pérdida de neuronas cognitivas, sensitivas, motoras, y han intentado ir más allá de eso. Han intentado demostrar que lo que realmente pasa es que hay una ausencia progresiva de actividad eléctrica. Cuando falta electricidad, cesan todas las actividades químicas. El sistema nervioso está basado en una actividad química, en una actividad eléctrica, y además es una ruta de conexiones. Si una estructura falla, ya viene conectada con otra, pues directamente va a hacer que esa falla repercuta sobre la otra. Entonces, hablamos de la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas, que se encargan de transformar, de hacer la transducción, que significa la transformación de una señal eléctrica en una señal química. Los neurotransmisores también son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de esas señales desde una neurona a otra a través de la sinapsis. La edad es la causa que está íntimamente ligada con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, la edad es el factor base de todo proceso electrohormonal. Han sido muchísimas las investigaciones que se han iniciado intentando encontrar la causa real de la enfermedad para poder darle cura. Al día de hoy la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, es una enfermedad progresiva, crónica, degenerativa. Una de estas investigaciones se ha centrado en estudiar los cambios y las alteraciones fisiológicas a nivel del sistema genital femenino y masculino. Esto no es un secreto para nadie, todos sabemos que a medida que pasa el tiempo y a medida que envejecemos, el cuerpo va cambiando, va teniendo cambios progresivamente, como cuáles. Digamos, en la artrosis, el deterioro de las articulaciones, en la osteoporosis, pues el debilitamiento de los huesos, y pasa exactamente igual en el sistema genital. Las células de Graf en la mujer, que son las que se encargan de contener los ovocitos, que son los que luego maduran y son los óvulos, y en el hombre las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona. Estos dos grupos de células van a disminuir en su producción y en su actividad progresivamente. El mayor daño que esto causa es dejar de proporcionar la nutrición indispensable y necesaria para las terminales nerviosas del sistema parasimpático sacro, en donde se forman los nervios erectores pelvianos, o sea, el sistema genital y urinario. Entonces, el sistema parasimpático sacro se empieza a atrofiar de una manera lenta y progresiva. Se empieza a debilitar la conducción motora y los efectos llegan al sacro, lugar donde inicia la enfermedad de Alzheimer. Con el paso del tiempo, esta disfunción avanza sin pausa y llega a una fase final, que es cuando las células del sistema parasimpático sacro mueren o se atrofian, justamente por la falta de nutrición a los axones. Este daño afecta directamente la conexión entre el sistema parasimpático sacro y las células nerviosas de la médula espinal, las cuales conectan directamente con el bulbo raquídeo. Hacia superior conectan con el hipotálamo. Es decir que neuroanatómicamente hay una relación entre el sistema parasimpático sacro y el hipotálamo, por lo cual si falla una, va a repercutir en la otra. Adicionalmente, estas estructuras están conectadas por medio de corriente eléctrica.
Es decir, que una depende de la otra. Entonces, si al bulbo no llega la electricidad requerida, entonces se ha perdido potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el impulso eléctrico. El potencial de acción que responde a la ley de todo o nada. El potencial, para que tenga lugar, necesita de un estímulo liminal que llegue al punto crítico de la célula. Entonces existe la sinapsis química y la sinapsis física. Hoy nos basaremos en la sinapsis física, que es cuando dos células se encuentran muy próximas entre sí, de modo que los canales iónicos de ellas se comunican y permiten que sean bidireccionales. Primero, las neuronas están en reposo y representan una determinada carga eléctrica en su interior que es diferente a la carga eléctrica de su exterior. Cuando hablamos de que la célula está en reposo, es porque más o menos está entre los menos 70 milivoltios, es decir, que está hiperpolarizada. Si la célula recibe un suficiente estímulo como para superar el umbral, es cuando empezamos a hablar del potencial de acción. Recordando que en el cono axónico se encuentran una serie de canales iónicos que son los que permiten que haya esta comunicación entre las células. Si aquí la carga eléctrica de las neuronas se eleva a unos 50 milivoltios, se va a despolarizar la neurona. Este potencial se mantiene gracias a los gradientes eléctricos, como la bomba sodio-potasio, que actúa gracias a un gradiente. Introduce potasio y saca sodio. Son las ondas de descargas eléctricas. Si esto pasa, pues hay que tener en cuenta que del bulbo raquídeo sale el nervio vago, que se encarga de inervar un gran número de estructuras a nivel abdominal. Es un ejemplo solamente. Entonces, si este nervio pues ya ha perdido potencial eléctrico, no va a poder inervar correctamente lo que debe inervar. Entonces, la repercusión va a ir directamente a el sistema gastrointestinal y va a empezar a haber disfunciones a nivel de el colon. Y esto es solo un ejemplo de una estructura que es inervada por una rama de un nervio que es un par craneal. Ahora, si vemos que a nivel del mesencéfalo pues están saliendo los nervios que inervan prácticamente todo el cuerpo, y hay una falla eléctrica directamente ahí, pues va a hacer efecto en todo el cuerpo, a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel sensitivo incluso, y es ahí donde se explican todas la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer.